La Iglesia de Dios Pentecostal MI, Casa de Fuego, presenta Desde el corazón del pastor. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Que la paz de Dios y la bendición del Señor sea con todos y cada uno de mis hermanos en este hermoso día. De que les habla el pastor Manuel Santos, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional Casa de Fuego, en la comunidad de Poinciana, en la ciudad de Kissimmee, Florida. Quisiera en este día poder compartir con ustedes una escritura bíblica que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, Evangelio según San Juan, capítulo 9, y estaremos dando lectura a unos versos de esta escritura. La palabra de Dios lee de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Juan capítulo 9, verso 1. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Que sea en este día esta palabra viva y eficaz en el corazón de todos los que la pueden estar escuchando y los que la van a recibir a través de este segmento desde el corazón del pastor. Es hermoso saber que la obra redentora que Jesús hizo en sus años de ministerio terrenal fue una obra redentora que ha trascendido a través de los siglos. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. En el tiempo en que vivimos, es un tiempo donde el pecado abunda. Es un tiempo donde el pecado ha abarcado de una manera terrible el mundo entero. En el mundo entero el pecado ha crecido, dígase Centro, Sur, América, la nación americana, Europa, el continente de África, Australia, en fin, todo el mundo ha sido abrazado hoy más que nunca por el pecado. El pecado es lo que hace sucumbir al hombre en la oscuridad, es lo que hace sucumbir al hombre en tinieblas, es lo que ha separado al hombre de la familia, primeramente de Dios, y luego le ha robado el beneficio de tener familias saludables. Hay hombres y hay mujeres que han perdido la bendición de poder criar sus hijos, de llevar y forjar un hogar saludable en este tiempo en que estamos viviendo, donde el pecado es la raíz de todo mal, donde el pecado está destrozando la vida moral de las personas. Si nosotros hoy caminamos por nuestras calles, vamos a ver a muchos que caminan ciegos en oscuridad, pero no porque sean ciegos naturalmente hablando, porque hayan nacido ciegos, porque hayan tenido un accidente, hayan perdido la vista. No, estamos hablando de ceguera espiritual. Cuando nosotros leemos esta escritura, donde Jesús y sus discípulos tuvieron el encuentro con este hombre ciego de nacimiento, y surge en los discípulos, que no fue el único ciego que Jesús vio. Jesús vio ciegos en su ministerio, sanó, devolvió la vista a ciegos, a los que habían nacido ciegos, a los que habían perdido la vista, y no solamente ciegos, paralíticos, leprosos, personas con enfermedades terminales, enfermedades inmundas. Jesús no solamente sanó enfermos,
paralíticos, ciegos, como antes dije, y cualquier otra enfermedad, sino que también levantó a los muertos, resucitó muertos en su ministerio. Pero llama la atención en esta porción bíblica que hemos leído, la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? La pregunta sale del corazón de los discípulos porque ellos estaban relacionando en todo tiempo las enfermedades catastróficas que pudieran haber existido en su tiempo con pecado. Todo lo que ellos veían, una persona paralítica, un ciego, un leproso, lo relacionaban inmediatamente con el pecado, porque era lo que se les había enseñado. De esa manera ellos vivían en ese tiempo y consideraban a las personas que pudieran estar enfermas. Pero Jesús le responde a ellos: no es que Él haya pecado, ni que sus padres hayan pecado, sino que era necesario que este hombre naciera así para que la obra de Dios se manifestara en él. O sea, cuando este hombre nace, se desarrolla y crece en oscuridad, crece en tinieblas, crece viviendo una vida apartada de la realidad. Nosotros podemos en este tiempo relacionar la vida de este hombre con la vida de muchas personas que en este tiempo, aunque hayan nacido con la vista natural, que no hayan nacido ciegos, que no hayan nacido con ningún tipo de enfermedad en sus cuerpos ni condiciones, pero viven ciegos por el pecado. Creo que el pecado es lo que más oscuridad le da a la vida del hombre. De una manera u otra, muchos de los que hoy predicamos, de los que hoy estamos adorando y sirviendo al Señor, vivimos en una etapa de nuestra vida, una vida oscura, llena de tinieblas, donde el pecado reinaba en nosotros, donde aunque veíamos, no teníamos la facultad de ver más allá de lo que nuestros ojos veían. Y no fue hasta que el Señor llegó a la vida nuestra que nuestros ojos espirituales se abrieron y vimos que un mar de oportunidades, un mar de bendiciones se abrieron delante de nuestras vidas y pudimos incursionar en la vida, crecer, hacernos personas mayores, haber traspasado situaciones en la vida, superado crisis en la vida que tal vez si hubiéramos vivido en la vida de pecado que estábamos, en la oscuridad que vivíamos, no hubiéramos podido lograr. Jesús hace notorio que la enfermedad de este hombre, el que él haya nacido ciego, no fue porque haya pecado él ni su padre, ni sus padres. Era porque era necesario que la obra, que en él se creara o se hiciera una obra, un milagro, que pudiera cambiar la vida de él y que él se convirtiera en un canal de bendiciones para la vida de otros. Tal vez en nuestros casos las vidas han sido diferentes. Sí llegamos a Jesús por el pecado que vivíamos. Nos trajo a Jesús la condición de vida tan deprimente que vivíamos. Hoy somos hombres y mujeres transformados por el poder del Evangelio, transformados por una palabra que nos tocó y nos movió y nos hizo mirar al cielo y nos hizo entender el por qué nacimos, el por qué Dios nos dio la oportunidad de estar en este mundo, en esta vida que vivimos. Hoy es tiempo de que nosotros anunciemos las buenas de salvación al mundo. Es tiempo de que le hagamos entender a las personas que andan ciegas en el pecado que la obra redentora de Jesús no terminó en su crucifixión,
Más bien allí comenzó. Allí, en la cruz del Calvario, comenzó todo. En aquel momento donde se oscurecieron los cielos, donde hubo tinieblas, donde la oscuridad, que el momento más oscuro de la humanidad se viviera, fue en el Calvario, cuando Cristo llevó allí, en Él, todo nuestro pecado. En aquel momento cuando Él le clamó al Padre que por qué lo había abandonado, fue que en aquel momento el pecado de toda la humanidad cayó sobre Jesús. Allí en aquel momento empezó la libertad del hombre. En aquel momento comenzó la salvación del hombre a fluir. Y desde aquel momento hasta este tiempo Jesús sigue haciendo milagros, sigue dándole vista al hombre, no solamente la vista natural. Él sigue sanando enfermos, sigue libertando a las personas cautivas, sigue rompiendo cadenas, sigue restaurando hogares, llamando a hombres y a mujeres al ministerio. Él sigue fortaleciendo la iglesia, porque la iglesia es el instrumento de Dios en este tiempo para brindarle a la gente la palabra que puedan llevarlos a la salvación. Jesús sigue transformando la vida de los seres humanos. Este hombre fue un instrumento que Dios usó en aquel tiempo, porque más adelante en la Escritura lo vemos hablando de Jesús. Y aunque quisieron cuestionar quién era Jesús, los escribas, los fariseos, los religiosos de aquel tiempo, quisieron cuestionar inclusive de que él no había sido ciego, él se paró firme. Él se paró firme y testificó y dijo que el que lo sanó, que el que lo libertó era Jesús, que aunque en aquel momento no podía reconocerlo porque no lo vio con sus ojos, no vio el milagro, él no vio el que hizo el milagro en él, pero sí él recibió el milagro. Estoy seguro que posteriormente lo abrazó, posteriormente vivió momentos muy cerca de Jesús, que es lo que Él quiere hacer en la vida tuya, mía y de aquel que hoy vive sin fe y sin esperanza. Que nos abracemos con firmeza a sus promesas, que nos asimos de Él, que nos abracemos a Él en tiempos tan peligrosos, donde el pecado ha abundado, pero la gracia sobreabunda. El pecado ha crecido, pero la gracia ha sobreabundado. Jesús sigue sanando, sigue salvando, sigue perdonando. Y qué maravilloso sería que a través de esta palabra tú recibas un milagro de Dios en tu vida. No solamente un milagro de sanidad física, sino el milagro de la liberación del pecado. Mire, amados hermanos, amigos, verdaderamente vivimos en un mundo enfermo. Cáncer, tumores, temas de corazón, diabetes, el problema que vivimos, esta situación tan terrible con la pandemia de este COVID-19 que ha sido catastrófico en la vida de muchas personas y de muchas familias. Pero no podemos ignorar que lo más que destruye la vida del hombre y le roba la vida al hombre es el pecado. Pero Él te dice que vengas a Él. Él te llama y Él te ata con cuerdas de amor y te trae a Él para libertarte, para sanarte, para hacerte un hombre, una mujer nueva, para que todo a tu alrededor cambie, para que puedas mirar la vida con ojos espirituales y no carnales, porque es por fe. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Nosotros amamos a Jesús no porque nosotros le hayamos amado a Él,
primero, sino porque Él nos amó primero. Porque cuán grande amor tuvo el Padre para con el mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquel hombre recibió un milagro, aquellos discípulos recibieron una enseñanza. Hoy tú y yo recibimos de parte de Dios una palabra restauradora, una palabra de sanidad, una palabra que liberta. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos. Permítame hacer una oración en esta hora. Padre, adoramos y bendecimos tu nombre y te agradecemos estos minutos donde me has permitido transmitir tu palabra con humildad y con sencillez de espíritu. Sabemos que alguien ha de recibir esta palabra y que alguien en este día o en los días postreros, en los días que se acercan, recibirá esta palabra. Alguien verá este segmento y será impactado por esta palabra. Para que tú sanes, libertes, sobre todas las cosas, perdones y libertes al hombre de pecado. Glorifícate, Señor, de manera especial en todo y aquello que han estado al alcance de mi voz, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y Dios te guarde de una manera especial. Desde el corazón del pastor es una producción de la Iglesia de Dios Pentecostal MI Casa de Fuego.